Hello people, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al tutorial de la pirueta o el padiddle, que sería pues hacer lo mismo pero manteniendo más rato la pirueta para pues provocar este efecto impresionante en cualquier persona que lo vea, porque todo el mundo sabe que hacer girar cosas grandes es más fácil que hacer girar cosas pequeñas. Un gran dicho, ¿eh? Pues bueno, como ya sabréis, el padiddle es uno de los movimientos más queridos por toda la comunidad de Cardistry. Todo el que lo sabe hacer sabe que ha pasado por un proceso muy duro de repetir. Como digo, el padiddle es un movimiento que, igual que muchos otros, pero este en especial, vas a tener que repetirlo infinitas veces hasta que llegue un momento que se desbloquee. Pero bueno, te estoy adelantando un poco los acontecimientos que vienen en este tutorial. Así que hoy te voy a enseñar a hacer esta magnífica floritura, y si ya sabes hacerla, te voy a dar más tips para saber aguantar el padiddle. Para empezar, lo primero que tienes que saber para hacer este movimiento del padiddle y del giro es cómo se gira la carta, ¿no? Cómo se rota. Y para esto vamos a utilizar nuestro dedo medio y nuestro dedo pulgar. Pues sí, con nuestro dedo pulgar y nuestro dedo medio lo que vamos a hacer es ir a buscar exactamente el centro de la carta. En este caso, pues bueno, tengo aquí la cara del pingüinito este, pues le voy a poner exactamente en medio de la cara, ¿no? Así que una vez que lo tengo en el centro, me aseguro por el otro lado que también lo tengo, y la mano va a estar completamente en una posición normal. Es decir, si yo quito, esta posición de la mano es la misma de que si yo voy a buscar mi dedo medio con el pulgar, hago así, ¿vale? Es decir, no hay que hacer ningún tipo de estiramiento con los otros dedos. Lo primero que voy a intentar es que simplemente haciendo eso, si suelto el pulgar, se me equilibre la carta, ¿vale? Esto os va a servir como brújula para saber si el dedo está en el medio o no, porque si la quitáis y por ejemplo lo tenemos un poco al lado, pues seguramente se caiga. Pero si buscamos el medio, sabemos que ahí se puede mantener perfectamente. Pues una vez que podamos hacer esto con normalidad, vamos al paso siguiente. No he nombrado, pero esto es importante, que para empezar a hacer el movimiento la carta tiene que estar en esta posición. No en esta, no en esta, no en esta, no en esta. Recta. El pulgar, si lo estirase, está recto. Así que una vez que tenemos aprendida esta posición, vamos a venir con nuestro dedo índice y este se va a posicionar encima de la carta, ¿vale? La va a tocar. Y aquí viene el secretillo para poder hacer esto, y es la presión. La presión que ejercemos entre el dedo pulgar y el dedo medio va a ser clave para que esta carta la podamos rotar. Si aprieto mucho e intento girar, veo que me va a costar mucho. Por eso tengo que ir encontrando exactamente qué presión ejercer entre estos dos dedos para que la carta me pueda ir rotando. Veré que en cuanto menos presión ejerza, la carta rotará más. Entonces, ¿esa rotación cómo se hace? Porque parece que el dedo índice es el que juega el papel. Pues no, realmente aquí hay un juego de los dos dedos, tanto el dedo medio como el dedo índice. Es decir, el eje claramente es el pulgar y el medio. Pero si girásemos la carta, veríamos que el eje solo sería el pulgar y que los dos dedos de arriba son como los que controlan, ¿no? Como si nos imaginásemos dos piernas y un surfista encima de una ola, pues si fuesen estos los pies, los dos controlan la maniobra de ir hacia adelante, hacia atrás, ¿no? Por lo que son estos dos dedos y el juego de estos dos dedos los que nos ayudará a impulsar la carta para que gire. Así que bien, sabemos que no tenemos que presionar mucho y que con estos dos dedos los tenemos que lanzar. ¿Pero cómo se lanzan? Pues bien, una vez hacemos este juego con los dedos, el lanzamiento va a ser hacia afuera, ¿vale? Es decir, no se lanza hacia adentro. Hacia adentro, sobre todo, podría a lo mejor chocar con la palma de vuestra mano si es una mano pequeña como la mía. O a lo mejor sí que os sale, pero luego el controlarlo sería un poco más difícil. Así que para aseguraros hacerlo mejor, pues como digo, una vez giramos los dedos, llega un momento que hacemos un lanzamiento. En que los dos dedos que están rotando hay un momento que lo lanzamos, ¿vale? Con la propia carta hacemos ese lanzamiento hacia afuera. Pero una vez que lo hacemos, ese mismo dedo que ha hecho ese golpe se queda totalmente quieto, porque es sobre el que va a pivotar y girar la carta. Así que intentamos hacer esos giros, veremos que al principio os costará un poquito, intentaréis lanzarlo y no tendréis como mucha fuerza a lo mejor. Repito, todo estará siempre en la presión de la carta. Si practicamos el tener una carta suelta así, intentar equilibrarla de alguna manera, vamos a luego notar muchísima más facilidad para poder hacer el giro. Así que bien, realmente esto es todo. Para saber hacer lo que es la pirueta, no hay nada más. Ahora bien, ¿cómo llego, después de saber esto de aquí, a hacer el padiddle? Porque sí, para poder llegar a hacer el padiddle hay un cambio bastante brusco, y es que el poder equilibrar la carta con el dedo
Pues bueno, lleva un tiempo. ¿Y cuál es ese tiempo? Pues bueno, a ver, os explicaré realmente que no hay un truco exacto para decirte así se hace el padiddle, porque me he fijado que hay muchas personas que posicionan la mano de una manera u otra. Pero yo sí que te puedo dar un par de tips para decirte cómo no se hace el padiddle, ¿vale? Y es que muchísima gente lo que hace cuando eleva el padiddle es simplemente levantar un dedo o intentar inclinar la mano hacia arriba. Realmente, mientras yo abra más la mano y tenga un poquito más extendida la mano, va a ser muchísimo más fácil que me pivote, porque el eje es mucho más grande. Mientras yo ponga más empinada mi mano, es decir, más vertical, más pequeño va a ser ese eje. Así que eso, por lógica, deciros que ya os va a ayudar muchísimo más. Es decir, una vez que pongo la mano, yo la estiro, la abro, pero pues no cambio la muñeca. Otro tipo a saber es que para practicar el padiddle es muchísimo mejor hacerlo lento y desde la lentitud intentar ya buscar un eje que no hacerlo rápido, y cuando se frene buscar el que gire. ¿Por qué? Porque si cuando lanzamos esperamos a que... Espera que se enfoque. Ahí está, pingüinillo. Porque si cuando lanzamos esperemos a que se frene, realmente ese eje será un poco aleatorio. Llegará momentos que lo empezaremos a notar más por aquí, otro por aquí. En cambio, si ya desde el principio lo lanzamos de la misma forma, un poco más lento incluso, como algo así, ya veremos por dónde se nos cae de primeras la carta, por qué lados como tenemos que posicionar mejor el dedo, y ya empezaremos a practicar muchísimo más el cómo posicionar la mano. En cambio, como os digo, si lanzáis rápido, esperáis a que se frene y luego empezáis a mover, será mucho más difícil. También, otra cosa, se mueve toda la mano, ¿vale? Es decir, se mueve todo el brazo, no se mueve solo la muñeca, ¿vale? Ni el dedo, es decir, todo el brazo está en propio movimiento. O sea, es decir, es todo el brazo el que me acompaña. Y por último te voy a decir un tip de cómo intentar hacer el padiddle si las manos no te lo permiten, ya sea por la humedad, las tienes muy secas, muy húmedas, muy mojadas. A ver, realmente dos tips te voy a dar. Uno, las cartas, ¿vale? Estas son Air Cushion Finish, ¿veis? ¿Veis el Air Cushion? ¿Veis la telita esa? Pues bien, estas son un poquito más difíciles para hacer padiddle, ¿vale? Pero no es que sea imposible, depende de las condiciones. Aquí, por ejemplo, en esta habitación ahora mismo hay bastante humedad, me sudan mucho las manos, por lo que si cojo una baraja Smooth Finish, como por ejemplo esta de aquí, que es una Missing, es totalmente Smooth Finish, que como podemos comprobar pues no está esa telita, ¿vale? Y esta es muchísimo más agradecida, por así decirlo, porque se adhiere muchísimo más a la mano, ¿vale? Aunque bueno, pues si sigues siendo yo, pues te va a costar un poco. Pero bueno, ya vemos que de primeras ya se agarra, pues eso, mucho mejor. Y bueno, realmente esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el tutorial, ¿vale? Muchas gracias por llegar hasta aquí al final. Espero que también te hayas entretenido, divertido, porque es muy importante, ¿no? Divertirse mientras uno aprende. Si tienes cualquier duda, ya sabes, pues me dejas un comentario aquí abajo y te lo vamos a responder encantados. Y para cualquier otra cosa, pues tienes aquí nuestro Instagram. Que subimos contenido exclusivo y muchas más cositas, ¿vale? Así que estate atento. No hay mucho más que añadir, porque ya sabemos que le has dado like y te estás suscrito, así que con eso no hay que repetirlo. Nos vemos a la próxima.